Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 1038, para acabar de estudiar el primer capítulo de la Epístola de Santiago. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Bienvenidos a todos los que nos escucháis. Recordaréis que ayer estuvimos estudiando el principio del primer capítulo de Santiago y que tratamos sobre el tema de las pruebas que el Señor permite que tengamos. Ahora los versículos 9, 10 y 11 nos hablan sobre el problema que tienen los ricos con sus riquezas. Les dice que no se debe permitir que ni la pobreza ni la riqueza malogre la relación entre los cristianos. Francisco, la relación entre las personas pobres y ricas es algo difícil, incluso entre cristianos. El pobre puede criticar al rico porque no dispone de los bienes que piensa que disfruta el rico, y el rico puede utilizar la pobreza del pobre para aprovecharse de él. La realidad de estos problemas es que no entienden que el progreso espiritual de una persona es mucho más importante que su proceso económico. Ante estos posibles problemas, siempre hemos de recordar a Pablo, el cual no le daba importancia a las riquezas de este mundo, pues para él lo más importante eran las riquezas espirituales. Claro, Francisco, los bienes materiales desaparecen de la persona cuando pasa al descanso, porque no puede llevarse nada de lo que tiene, pero sí que se llevará todas las bendiciones que seguro el Señor les puede proporcionar. A partir del versículo 12, Santiago continúa con el tema de las pruebas. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La verdad es que no podemos amar a Dios a menos que estemos dispuestos a soportar las pruebas, pues de esta forma tenemos fe en que el Señor nos ayudará a soportarla y que, con seguridad, servirán para fortalecerles nuestra vida de santificación. La verdad, Victoria, es que en ocasiones se le culpa a Dios por las pruebas que envía. Pero si confiamos en Él, estaremos seguros de que no es el culpable. Los culpables somos nosotros que nos metemos en problemas por no consultar con su opinión. Bueno, Francisco, tenemos el caso de Adán y Eva, que culparon a Dios por el pecado de desobediencia que cometieron. Eva le culpó porque le había engañado la serpiente que Dios había creado, y Adán le culpó porque la mujer que le había entregado. En los versículos 19 y 20, Santiago da algunos consejos importantes, que pueden ser el escudo ante las pruebas. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Se dice que se aprende más por el oír que por el hablar. También, en ocasiones, el problema de hablar mucho va ligado a la ira, la cual nos hace anticiparnos a las palabras de otra persona. Un cristiano bondadoso y cortés es el argumento más poderoso que se pueda presentar en favor del cristianismo. Victoria, ahora podemos ver que Santiago nos habla de las personas que aprenden mucho, pero que no son capaces de utilizar lo que han aprendido. Dicen los versículos 22 y 23, pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El apóstol Santiago recuerda a Pablo cuando dice: porque no son los oidores de la ley
los justos ante Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Claro, Victoria. El oidor se engaña a sí mismo cuando razona que para salvarse es suficiente escuchar la palabra, o debatir mucho acerca de la verdad, o ser miembro de iglesia. Debe haber una completa transformación de la vida por el poder del Espíritu Santo, el único que da fortaleza a los creyentes para que sean hacedores de la palabra. El versículo 25 nos habla de la ley. Dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Es evidente que la ley a que se refiere Santiago es la ley moral, la de los 10 mandamientos. El apóstol presenta la ley moral como la regla infalible del deber. Cuando reconocemos los defectos de carácter que ella revela en nosotros y nos volvemos a Cristo en busca de remedio para ellos, descubrimos que la observancia de la ley nos señala el camino para evitar caer en el pecado. Por otra parte, la observancia de la ley, ya sea moral o ceremonial, como medio de justificación, la convierte en un yugo de servidumbre que no nos sirve. Completamente de acuerdo, Francisco, porque cada hombre será juzgado finalmente conforme a sus obras, consecuencia de su fe en el Señor. Y solo la ley proporciona al ser humano una norma segura para valorar sus acciones. Palabras duras de Santiago son las que refleja el versículo 26, que dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. En efecto, Francisco, porque una persona puede pensar que el simple cumplimiento externo de las formas de la religión es cristianismo genuino, y podría pensar que actos como asistir regularmente a la iglesia o dar cuantiosas ofrendas o presidir en asuntos de la iglesia constituyen una religión que agrada a Dios. El que piensa así no comprende que todos estos actos exteriores del carácter religioso, sin la consagración íntima del corazón, son vanos. Realmente ningún engaño es más lamentable que el autoengaño, o sea, el que se cree a sí mismo el engaño que propicia a los demás. Este capítulo acaba con unas palabras piadosas de Santiago. Dice el último versículo: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Los lectores de esta carta de Santiago conocían bien las prácticas de los fariseos, quienes se aprovechaban de las condiciones de las viudas. Los huérfanos y las viudas necesitaban el consuelo y el ánimo de los amigos, y no solo la ayuda económica, que también. Bien, pues hemos acabado el estudio de este capítulo 1 del libro de Santiago, por lo que mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 1039. Bendiciones y hasta mañana.